Hola, hola, sean todos bienvenidos. Estamos en una nueva charla del grupo de administradores y proveedores, ahora con Domingo de APES Asesorías, que nos viene a hablar de la prevención del suicidio. ¿Qué tiene que ver la prevención del suicidio, Domingo, con los condominios? Interesante. Lo que pasa es que lo que sucede es lo siguiente. Hay una circular que emanó la Suceso, la Superintendencia de Seguridad Social, y esta circular lo que hace es, a ver, me voy a meter un poco al documento que estaba viendo recién. Ah, Se los voy a comentar. Existe algo que se llama el compendio de la ley. Entonces, tenemos una ley que es la 16744, que es la ley que crea el seguro contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y que crea las mutuales. Entonces, todos los años salían un montón de circulares en donde se hacían ciertas interpretaciones de preguntas que podían formular las empresas. Entonces, yo decía, oye, ¿sabéis que, por ejemplo, una de las más famosas es que cuando te dicen cuando un accidente es considerado grave? Y una de sus partes, decía en su momento el decreto, es cuando la persona sufre una amputación. Entonces alguien dijo, oye, ¿y si se le sale un diente, se considera amputación o no? Porque si hay una pérdida de un elemento físico, material del cuerpo. Entonces, cuando se hace esa consulta, ¿qué hacía la Suceso? Emanaba una circular. Porque a veces habían preguntas que eran muy casuísticas, pero hay otras que eran mucho más generales. Entonces, entendiendo que habían preguntas que eran más generales y que podían tener aplicación a más elementos, se fueron tomando muchas de esas circulares para ir poniendo claridad. Es decir, en el fondo la Suceso, la Superintendencia de Seguridad Social, es, es el organismo encargado de poner luz sobre las consultas técnicas que hay respecto de muchos temas relacionados con decretos y normativa acerca de seguridad y salud del trabajo. Entonces, en este compendio se fueron poniendo todas estas cosas y el compendio se va actualizando regularmente, una vez al año al menos. Y ahora la Suceso incorporó al compendio una obligación para todas las empresas. Y esa obligación está establecida en la circular 3873 del año 2025, y la materia indica asistencia técnica para contribuir a disminuir el riesgo de suicidio en el lugar de trabajo. Y obviamente también señala, modifica el título segundo, el libro cuarto de las prestaciones preventivas del compendio de normas de la ley 16.744. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy día tenemos una situación que es muy compleja, de verdad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La Suceso emite esta circular. Tenemos un problema de salud mental generalizado en nuestra población. Y yo siempre lo digo y lo digo de manera súper descarnada, porque no puede ser posible que dos personas se den un topón en un semáforo y baje uno con un bate a reventarte el vidrio, la ventana del piloto, ¿cachai? Del conductor. O sea, si Como el estamos en paraíso. ese, el parabrisas. O sea, si estamos en esas, porque algo está mal. Definitivamente está mal. Ahora, y no quiero sacar ronchas, sino veamos que hay muchos hechos que no, a veces no estamos claros si son entre delincuencia y violencia. Y a veces tú ves peleas ridículas que se producen en los supermercados. Yo asesoraba a una empresa distribuidora de productos agrícolas. Ellos despachaban a hoteles, restaurantes. Y yo siempre le decía a los conductores, no enganches a los conductores de reparto. Uno, porque el vehículo no es tuyo. Y dos, porque te rompiste un vidrio y esto está asegurado. Si rompieran el vidrio tuyo, te lo tendrá que pagar el dueño. Si chocaste con otro vehículo, hay un seguro. ¿Cachai? Entonces, yo les decía permanentemente y les explicaba, particularmente a los que son extranjeros,
te vas a encontrar con que si tuviste un choque, la persona va a buscar provocarte por ese lado, decir que eres ilegal, a lo mejor te va a poner en duda, te va a decir toda clase de expresiones infames e injuriosas a fin de generar un conflicto. Entonces, hoy día en Chile tenemos un problema de salud mental gravísimo, gravísimo. Y si no fuera así, no tendríamos cabros disfrazados con una máscara de perro cruzando la calle, pues, bueno. O sea, es un problema en la sociedad moderna. Entre otras Entonces, cosas. claro, y eso dice relación porque se ha producido una deshumanización del trabajo y de la sociedad en general. Entonces, el resultado de eso es que hoy día las personas viven de manera, me atrevería a decir yo, desconectada de la realidad. Además que hay un tema que es muy, muy patente. Yo me he dado el tiempo de investigar la fenomenología social del suicidio, que tiene que ver con la soledad familiar. La soledad familiar, la pérdida del vínculo familiar es un elemento súper, súper importante en la concreción del suicidio. Entonces, yo voy a partir mostrándoles un material que tenemos para exhibir. Y esto que vemos acá, en un segundo, ahí sí, perfecto. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la suceso saca esta circular, bueno, esta era la portada, debimos haberla puesto mucho antes. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Nosotros debemos comprender algunos conceptos importantes, luego retomo el tema del trasfondo, el sustrato de todo esto. A ver, una de las cosas que se busca es cambiar la narrativa. Me explico. A veces uno escucha en medios, en prensa, en televisión, cuando dicen homicidio frustrado. Perdón, hay que ser bien huevón para decir que fue un intento exitoso, po. Porque si la persona logró acabar con su propia vida, no puede ser exitoso. Entonces, para ponerlo en proporción, para darle un sentido más profundo, hay que entender que existen tres conceptos básicos. Uno es la ideación suicida. Y la ideación suicida es una cuestión que se da muy potentemente cuando las personas se empiezan a desesperar. Y yo he escuchado a muchas personas decir, en serio, bueno, quiero morirme. Y lo dicen y lo verbalizan. Y dicen, de verdad, quiero morirme. Y no voy a repetir ciertas expresiones, pero voy a hablar en español más bonito, pero dicen, mi vida es un desastre. Una de las frases más descorazonadoras que yo he escuchado es, si mañana no aparezco, nadie me va a extrañar. ¿Han escuchado a alguna persona decir eso? Sí, más de una Yo, oportunidad. yo escuchaba a personas decir, bueno, si hoy día me pasa un auto por encima, me matan, me cogotean, me asaltan, mañana no me va a extrañar nadie. Ahí tenemos un pensamiento súper, súper duro, donde está súper inserta la ideación suicida, es decir, la existencia de estos pensamientos de acabar con la propia vida, el desear morir, de, de incluso hacerse daño, ¿ya? Ahora, de hecho, entre la ideación suicida y la conducta suicida, hay una, una especie de estado intermedio que no está considerado en esta definición. Yo siempre he dicho que los amigos de la Mutual y de la Suceso les falta calle, son muy técnicos, pero les falta calle, tienen menos calle que una pantufla. Hay algo que no han considerado, que son los eventos autolesionantes. Yo conozco personas que se querían suicidar, pero en el proceso no se suicidaban, pero se hacían heridas.
se cortaba los brazos, se cortaba las piernas. Entonces, literalmente, esto iba escalando de intensidad. Tú tenías la ideación suicida como el me quiero matar. El segundo, personas que se hacían daño. El tercero es la conducta suicida, en este caso el segundo, que es el intento, es el acto en que una persona intencionalmente busca generarse una lesión o acabar con su vida. Y el último es el suicidio, que es cuando una persona de forma voluntaria e intencional finalmente acaba con su propia vida. Entonces, hay que entender que este fenómeno del suicidio es de una naturaleza multifactorial. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, las mal llamadas disidencias sexuales, porque disidente, no sé si es la palabra que mejor calza con esto, pero las diversidades sexuales son un grupo en donde la tasa de suicidio es mucho más alta que los heterosexuales. ¿Ya? Y esto tiene que ver mucho con la identificación, la socialización y el sentido de pertenencia. Por eso que en el suicidio también está incorporado como uno de los factores el aislamiento. Entonces, si hablamos de los factores biológicos, hay personas que efectivamente tienen desequilibrios neuroquímicos. Yo particularmente tengo un desequilibrio neuroquímico importante, porque yo tengo trastorno de déficit atencional. En las personas que tenemos trastorno de déficit atencional, tenemos hay ciertas hormonas, hay ciertos químicos del cuerpo que no nos funcionan como el resto de las personas. O sea, está demostrado que una persona que tiene TDA tiene menos noradrenalina. Y en razón de lo mismo tiene mayores complicaciones para todo lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas. Entonces, hay personas que ya traen algún problema. Puede haber, de hecho, las mismas identidades trans. Son personas que no siempre sienten que logran encajar en su entorno por las razones evidentes. Entonces, a este factor biológico, por ejemplo, se asocia un factor social. Por eso es que, y esto va súper de la mano con la ley Carín y con el protocolo de riesgo psicosocial, porque una persona que es aislada es una persona que tiene mayor probabilidad de suicidarse. Una persona que sufre discriminación es una persona que tiene más probabilidad de suicidarse. O el rechazo social o familiar. El rechazo social o familiar. Entonces, hay un factor ambiental también. Esto que se ve aquí es lo que se llama regularmente el Ichikawa, la espina de pescado, que es como decir, aquí está la cabeza del pescado, ¿no? Pero aquí está todas estas espinitas que van juntándose, que son las que van generando esta multifactorialidad. Las estadísticas en Estados Unidos son bien descorazonadoras en términos de cuál es la razón de por qué se suicidan las personas adultas. Los hombres particularmente tienen una tasa de suicidio mucho más alta que las mujeres. Y la relación es casi de 4-1. Ahora, en el intento de suicidio, la relación es mucho más alta en las mujeres, o por decirlo de una manera más simple. En el suicidio consumado, el hombre es mucho más eficaz. Y entendiendo que la palabra que debiéramos usar no es eficaz, pero es más determinante. Es decir, la probabilidad de que un hombre intente suicidarse y no lo logre es mucho más baja que en una mujer, porque a la mujer le pesa la cuestión estética. Entonces un hombre, si decide lanzarse a la línea del tren o dispararse con un arma de fuego o hacerse una herida con un arma blanca, si lo hace, lo decide y lo ejecuta. Las mujeres estadísticamente no lo hacen tanto así, sino que tienen muchos más intentos de suicidio no consumados y una de las formas es generalmente el consumo de pastillas.
que también es parte de una serie de estadísticas que estuve revisando yo, algunas de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y otras de la Organización Internacional del Trabajo. Justamente son los hombres los que se suicidan más, con resultado final letal. Son más las mujeres que intentan suicidarse sin resultado letal final. Ahora bien, eh, ¿por qué, por qué se aborda esta cuestión hoy día a nivel de las organizaciones y del trabajo? De hecho, hoy día se está viendo mucha gente en los trabajos que tira licencia por salud mental. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Depresión, trastornos mentales o de salud mental. Ahora hay que decir salud mental, porque también decir trastorno mental medio que suena medio duro. Hay mucho suicidio asociado al consumo de sustancias, particularmente alcohol. Dolor crónico, lo que ha venido y se puso en algún instante sobre la mesa de la eutanasia, y los problemas personales complejos. Estamos hablando de dificultades económicas. En Estados Unidos, en Nueva York, la mayor tasa de suicidio en personas adultas lo tienen los hombres entre 40 y 55 años, y eran por problemas económicos. Otro elemento que lleva a muchas personas a la ideación suicida o a la consumación del suicidio tiene que ver con las rupturas familiares, con el duelo también. Y personas que han vivido episodios de violencia sexual, violencia intrafamiliar grave. En realidad son hartas las causas que están dando vuelta por ahí. Ahora, hay un caso que es sumamente impactante, que es el de un conductor de su bus, que fue este señor que él era aforado, él era sindicalista, y a él le quitaron su máquina y no le dejaban trabajar. Entonces cuando él llegaba, no, la máquina está en taller, no, llegaste tarde, no, que le va a dar postura a Perico Los Palotes. Entonces este señor fue sujeto a un hostigamiento laboral salvaje, y está documentado. De hecho están las imágenes, se mostraban en el noticiero, que alguien lo filmó antes de que la persona consumara esta acción, y efectivamente llega este señor y se pone a conversar con sus colegas y dice, no, compañero, esto no puede ser porque nosotros nos están quitando nuestra fuente de trabajo. Y el hombre había tomado un tambor con diésel, estoy hablando de un conductor de su bus, y estaba en una base, un punto de salida de los buses. Y el hombre tomó el diésel y se lo volcó en el cuerpo. Entonces le dicen, no, pero no la hagas, igual. Entonces le dicen, no, porque yo... a mí me impresionó mucho cuando lo vi. Yo ni siquiera había estudiado prevención en esa época. Y decía, es que yo lo voy a hacer, compañero, para que no nos sigan maltratando, porque esto tiene que parar. Y no alcanzan a detenerlo, y el hombre se enciende las ropas y se quema al bonzo. Y finalmente este señor falleció, después de un periodo de tiempo bastante largo. Y lo que dice la ley de accidentes del trabajo es que tú no puedes optar a ninguna prestación posterior a la atención médica si es que la persona fue el causante de sus propias lesiones. Sin embargo, en este caso, lo primero que se dijo es que obviamente este señor había sido hostigado laboralmente hasta el punto en que él entró en un desquicio, se quebró mentalmente y toma esta terrible decisión. Entonces, eh, y ahí está, dice, murió el chofer del Transantiago que se quemó a lo bonzo. Entonces, ahora, es súper importante es súper importante entender que, si bien es cierto, quien más va a golpear este hecho es a la familia, también va a golpear de alguna manera a la esfera de trabajo. Ahora, y aquí voy a ser medio literal, voy a leer exactamente lo que dice aquí.
Un entorno laboral saludable que incluye la protección a la salud mental mediante el control de los factores de riesgo psicosociales. Estamos hablando de la comunicación, la presión, la definición de los roles, la doble presencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y la mantención de un trato libre de violencia compatible con la dignidad de las personas puede ayudar, por cierto, a disminuir el riesgo de conducta suicida. Ahora, aquí yo me voy a ir a una dinámica. A mí me tocó hacer la implementación de esto en varios condominios ya, y decidimos hacer una ronda de preguntas. Estas preguntas en realidad no me las tenían que responder. Yo les pedí a todos quienes participaban que las leyeran simplemente y se las respondieran a sí mismos. Entonces, a ver, yo le voy a pedir una manito a la Luisa, si es que está por ahí. Luisa, ¿te tengo por ahí cerca? Sí, aquí estoy. Luisita, dame una mano, por favor. ¿Me podéis leer así consecutivamente las 3 primeras preguntas para no hablar yo todo el rato? Ya, dice, pregunta número 1. ¿He experimentado alguna vez ideación suicida? ¿Sigo? ¿Sí, sí? La respuesta es sí, es afirmativa. ¿Qué tan cerca o tan lejos estoy de vivir nuevamente esa clase de sentimientos? En la ocasión que lo experimenté, ¿solicité ayuda profesional? Te voy a pedir que las leamos todas. Ya. 4. En la ocasión que lo experimenté, ¿solicité ayuda a mi familia o amigos? ¿Cuento con una red de apoyo familiar o de amigos que me puedan brindar contención emocional? En el actual escenario, ¿qué tan probable es que vuelva a experimentar sentimientos de esa naturaleza? Gracias, Luisa. Luisa, sin entrar en detalles particulares, tú, no aplicado a ti mismo, ¿te ha tocado conocer personas que han vivido episodios de intento de suicidio? Sí, he conocido un par de personas que han tenido intentos de suicidio, más de una vez. Y de acuerdo a lo que tú viste, ¿qué tan importante es la red familia, la red amigos? Ah, vital, 100%. 100%. Cuando no tenemos esta red, es complejo. Yo hice esta capacitación en un condominio, y cuando empecé a hacer estas preguntas, que partí diciendo muy claramente, no me respondan a mí, no nos respondamos entre nosotros, este es un ejercicio de reflexión. Termino con esta ronda de preguntas, paso a la segunda ronda de preguntas que habla de cómo veo yo el suicidio en terceros. Entonces, nuevamente las mismas, o casi las mismas preguntas. ¿Conozco alguna persona que cometió suicidio? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles fueron mis sentimientos al respecto cuando ocurrieron los hechos? ¿Conozco a alguien que está experimentando dificultades complejas que pudieran gatillar conductas suicidas? Si la respuesta es afirmativa, ¿he hablado acerca del tema con él o con ella? ¿Sé cómo puedo ayudarlo? ¿Sé dónde o cómo solicitar ayuda para esa persona? Finalmente, y esta pregunta es la que para mí me hace el clic de cómo cambiar la narrativa. ¿Cómo me expreso yo actualmente acerca de personas que padecen este tipo de dificultades? ¿Lo hago con respeto y compasión? ¿O sencillamente me expreso de ellos con desprecio y burla? La Marisol sabe. Fuerte el tema porque es un tema que no todas las personas lo entienden, y sobre todo si no lo han vivido. Y hay muchas personas que son demasiado soberbias y cuesta mucho que entiendan y se pongan en los zapatos de la otra persona. A mí me ha tocado conocer del tema por muchos aspectos,
incluso por mi hija que le tocó vivir suicidio o intento de suicidio de sus compañeros de colegio, o también de mi hijo que le tocó encontrar ahorcado por su trabajo de seguridad ciudadana. Y también por temas personales, también por temas familiares. Entonces, cuando uno no lo ve, no lo siente, no lo vive, ni siquiera de cerca, es muy difícil que se pueda poner en el zapato del otro y poder acercarse o comprender o no actuar desde la soberbia y menospreciar, porque se toma como que si tú tienes problemas, eres débil. Y de repente no es que esas personas sean débiles, simplemente no son comprendidas o están pasando, por ejemplo, en el caso de los niños, por una etapa en donde hay tantos cambios hormonales que es casi imposible que si pasan por cosas fuertes, no lleguen a pensar en el suicidio o a intentar suicidarse. Y también en los cambios hormonales que vienen, sobre todo a las mujeres, en el periodo de menopausia, también son instancias que son gatillantes de un posible intento de suicidio. Entonces, no hay que hablar ni actuar a priori, mi recomendación es actuar con respeto y no meterse a juzgar cuando uno no tiene idea por lo que esa persona está pasando. Exactamente. Es muy fuerte. En el caso mío, al analizar esto, a mí me tocó justamente, estábamos haciendo esta capacitación en un condominio y había un muchacho ahí, dijo, Domingo, ¿puedo comentar algo? Claro, le digo yo. Respiró profundo, agárrate las pelotas y empieza. Y nos cuenta, y él dice, ¿ustedes se acuerdan el año pasado que yo estuve un mes con licencia? Se quedó ahí y varios se quedaron callados. Se los juro que el aire, pero se cortaba en el lugar. Se cortaba en el lugar. Y él dijo, bueno, yo intenté suicidarme. Él dijo, para nadie es un misterio que ustedes saben que mi mamá murió hace un año y antes de fallecer ella intentó suicidarse 3 veces. Y llegó un momento en que yo también sentí que no podía. Y él contó algo terrible y es que cuando uno de los compañeros de trabajo se enteró de esta situación, porque además él es residente del edificio y trabajaba como conserje, el colega no encontró nada mejor que decir, ¿sabes que Juanito mejor que no trabaje con nosotros? Po? Es capaz que el weón se mete en un turno. Y lo dijo así, a sangre pato. Lo dijo, pero sin ningún reparo. Entonces, hoy día debemos tener cuidado con esta narrativa. Um, Y ese es un tema también en los condominios, que como tenemos, la mayoría de los condominios son edificios que tienen terraza en el techo más encima, es muy fácil que tengamos trabajadores que se puedan tirar desde la terraza, o residentes incluso que se puedan tirar desde la terraza. por lo tanto, desde La Paz no tienen mayor contención, hay algunas que tú te asomás y hasta se te puede ir el cuerpo. Entonces, nuestros condominios son de alto riesgo en ese sentido. De hecho, una mirada que hago yo desde la prevención y desde la seguridad de los edificios es que los accesos a las azoteas deben estar siempre cerrados. Cerrados. Con 7 candados. Y que la persona que va a subir suba de manera autorizada e informada. ¿Por qué? Porque en esta guía de prevención del suicidio también existe, porque esto es una asistencia técnica, se habla de las personas que trabajan solas.
hay un caso bien grave un guardia de un condominio años atrás que se suicidó. Sí. ¿Cachai? Y ese es uno que se supo, pero hemos tenido varios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A mí me tocó hace muy pocos días, de hecho, literalmente hace muy pocos días me tocó vivir un episodio muy cercano, tan cercano que eh, me tocó a mí hacer la asistencia a la persona que afortunadamente no pudo consumar lo que estaba intentando. Entonces, y voy a ser brutalmente honesto, yo en septiembre del año pasado, octubre del año pasado, se estaba hablando de esto, porque esto se hizo oficial en el 1 de diciembre, como para el mes de julio, agosto, se estaba hablando de esto. Y yo dije, puta, o sea, aparte de todo, aparte de lo de PP, aparte de los reglamentos, aparte de los extintores, aparte de la evacuación, aparte de las charlas de seguridad, aparte de todo eso, puta, más encima vamos a tener que cuidar que la gente no se suicide, bueno. O sea, debo reconocer, hago el mea culpa, y tuve una mirada muy dura al respecto. Cuando me tocó hacer la charla con los muchachos de este condominio, y este chico saca su historia, me impresionó mucho. Eh, Me impresionó mucho además porque me tocó conversar con un amigo que la noche de Navidad quería suicidarse. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué? Porque estoy solo, pues, weón, me dijo, sí. Mañana no aparezco y no me va a extrañar nadie más. Entonces ahora alguien se va a preguntar, bueno, pero ¿y qué hago yo? O sea, ¿qué tengo que ver yo como empleador? Bueno, aquí viene lo positivo. Yo creo que Dios nos ha dotado de inteligencia y nos ha dotado de intuición. Y tengo la absoluta certeza de que nosotros podemos incidir positivamente en la vida de algunas personas. Y cuando nosotros leemos o sentimos que alguien está mal, no podemos quedarnos callados. Hay veces que una persona no está bien, extraña a su familia. Estoy pensando, bueno, nos afecta a todos por parejo, pero estoy pensando, por ejemplo, muchos inmigrantes. Yo tengo conocidos inmigrantes que tienen historias del terror, pues bueno, o sea, se fueron de Venezuela, ¿cachai? Y, y literalmente han tenido que llegar acá y algunos durmieron en la calle y después encontraron pegas, se encontraron con otros amigos, un nivel de complejidad en sus vidas y salieron adelante, pero otros no salieron adelante, po. Otros no fregaron. Los quiebres familiares son complejos, el consumo de sustancias es muy complejo. A mí esto me hizo cambiar la mirada respecto de muchas cosas, porque antiguamente yo decía, tienes un trabajador alcohólico, échalo, po. Pero creo que se puede dar una segunda mirada. Eh, Hay ocasiones en que las personas a veces necesitan ¿qué pasó? No te veo bien. Y esa persona te cuenta y te dice, estoy complicado por la razón A, B o C. Cuando una persona llega a tomar una decisión tan brutal como la de acabar con su propia vida, justamente porque generó una desconexión con su entorno. En la ocasión que me tocó asistir hace poco, la persona que había intentado suicidarse me dijo, no soporto que mi familia me vea en esta condición. Puta, le dije, ¿y qué crees que te van a ver mejor en el cementerio, weón? O sea, una de las cosas más dolorosas que ocurre con el entorno de quien se suicida es la pregunta,
¿Por qué no lo vi? ¿Por qué no me di cuenta? Yo tengo una amiga que su papá se suicidó y ella había estado con ella el fin de semana conversando. Estuvo con él el día domingo, el martes el señor se suicidó y vinieron a saber de él el viernes después de que el ambiente acusaba que este señor había tomado esta decisión. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿qué fue lo que no vi? De hecho, yo no tengo ningún reparo en decirlo. Cuando yo tenía 23 años, casi 24 años, en dos ocasiones yo estuve a punto de suicidarme. Y no fue con pastillas, no fue con arma blanca. En dos ocasiones yo iba en vehículos a alta velocidad, no iba conduciendo yo. Pero en una oportunidad, en la época de las micros antiguas, la micro iba a toda velocidad y abrió la puerta. Yo estuve a punto de dejarme caer. Yo estaba pasando por un momento horroroso en mi vida. Y en otra ocasión también yo venía de una actividad de la iglesia en el vehículo de un amigo y habíamos tomado una autopista. Y por un instante yo estuve a punto de abrir la puerta y dejarme caer el auto en marcha. Entonces, la primera vez que yo dije esto en una capacitación, todo el mundo me miró y se cortaba el aire. Entonces yo les dije, pero ¿por qué? Es que lo que usted está diciendo es difícil. Y ahí hice yo la pregunta y volví al set de preguntas anteriores. No me respondan a mí, pero estoy seguro que si yo pregunto aquí, ¿quiénes alguna vez han tenido un episodio de ideación suicida que realmente la pensaron y la pensaron? Son más de los que creemos. Es así, o sea, yo sigo hablando de este tema después de lo que me tocó vivir hace unas semanas atrás. Sigo hablando de este tema y me doy cuenta cada vez más lo recurrente que es. Vamos a avanzar con lo que nos dice la asistencia técnica que nos pide la suceso. Primero, ¿cómo hablar del suicidio? Ejemplos. Lenguaje de riesgo, lenguaje no conveniente, suicidio fallido, suicidio no consumado, suicidio incompleto. Para el caso de la persona que finalmente no consiguió su objetivo, lo correcto es hablar de intento de suicidio, porque tal como dice ahí, la conducta suicida no se trata de éxito o de fracaso, sino que es una experiencia de dolor. Entonces, decir que fue un suicidio fallido, puta, qué suerte que falló, porque si no estaría muerto. Pero tampoco podemos decir suicidio, o sea, es un suicidio consumado. Entonces, se nos invita a cambiar esta retórica, a utilizar un lenguaje neutro, a no decir, y me tocó una colega que estaba haciendo esta misma capacitación en una empresa grande, estaban en el galpón, todos los trabajadores, y ella dice, ¿por qué una persona puede tomar una decisión como esta? Y sale el jefe, o uno de los jefes, y dice, porque son cagones, pues bueno, son gente cobarde. Y dijo eso delante de todo el mundo. Como mi colega era bastante más piola, le dijo, no es así. Yo ahí reconozco que a mí me toca ver una situación como esa, yo le diría a la persona, por favor, te puedes retirar de la reunión y después conversamos. Yo lo saco, o sea, no estoy dispuesto a generar una jalea de ese nivel, porque a lo mejor tengo entre mis muchachos ahí a alguien que yo no sé si este fin de semana lo dejó la mujer, lo engañó la mujer, lo dejó la polola, el papá lo golpea, no sé, se quedó sin dinero, perdió la beca, le van a rematar la casa, anda a saber qué cosa. Y esa persona, y aquí viene lo terrible, la persona que se suicida o que desea suicidarse es una persona que está bloqueada. Por eso que es tan importante el sentido de alerta de quienes estamos alrededor. Ahora,
también hay gente que sí, que puede tener actitudes manipuladoras, y bueno, y todo un tema de conducta que se puede analizar a la luz de lo que te va a decir un especialista, un psiquiatra. Sin embargo, no es menos cierto que hay cosas que tal vez nosotros podríamos mirar si pusiéramos más atención. Fíjense lo que se habla del lenguaje de riesgo, cuando dice intento de suicidio, una persona adicta, una persona trastornada, lo que se ve aquí en esta columna rosada. ¿Qué es lo que nos recomienda la guía? Dice persona que intentó terminar con su vida, persona impactada por el suicidio, persona con depresión, persona con un problema de salud. Um, Existe un sesgo muy complejo respecto de la salud mental. Yo creo que va siendo hora de que nos sinceremos porque los problemas de salud mental son mucho más recurrentes de lo que uno se imagina. Cuando la mamá ya no nos acompañó más, yo lo primero que hice fue decirle a mi papá, pásame tu pistola, weón. No, me dijo, no, papá, pásame la pistola. Mi viejo me miró, suspiró, me dijo, hijo, yo estoy cagado, pero creo en Dios y sé cuál es mi labor en esta tierra. Así que me dijo, descarta que yo jamás voy a hacer algo como eso. Aunque lo veía al papá literalmente alcoholizado. Yo vivía al lado de él, conversaba con él. Entonces, aquí es el punto en donde uno debe cambiar la narrativa. No decir, ah, pero es un viejo loco, pues no, se trastornó, se chaló, se le echó agua al bote, se le llevó la azotea, se le arrancan los enanos. Hay que tener cuidado con esas expresiones. Debemos tener una mirada más compasiva. Y tal como les decía, cuando yo empiezo a ver el año pasado que se va a hacer esta implementación, yo dije, puta madre, encima tengo que cargarme de que los muchachitos tienen conflictos de vida de los que yo no tengo nada que ver. O sea, ¿qué tengo que ver yo con que cuando me golpeó cuando a mí me golpeó en la cara la situación, cambió mi visión? Señales, y esto ya lo conversamos, pero voy a pasar al slide. Señales que debemos estar alerta. Persona que quiere morirse, persona que habla recurrentemente de sentirse vacío, desesperado, no tener motivos para vivir, que habla de estar atrapado en una situación sin salida. Tengo una deuda, tengo que pagar pensión de alimentos, tengo que pagar el bien de la casa. Puta, de hecho, hay gente que se ha suicidado a efectos de cobrar un seguro. Y las compañías de seguro y los bancos, que también hacen alguna suerte de seguro de vida, que venden pólizas, indican en la mayoría de los casos que el intento de suicidio deja sin efecto la póliza. De manera que hay personas que planean muy bien su suicidio. Entonces, hay casos como el que el tipo, él decía, yo no me voy a subir a la azotea del edificio, pero accidentalmente me voy a matar en el auto. Y voy a darle, imagínense el dolor de esa persona. Cuando cobren el seguro, pagan la deuda, la casa y salen de ahí. Y verán luego cómo se las arreglan. Cuando una persona habla, en el punto 5, recurrentemente de ser una carga para los demás, que fue el caso que me tocó ver a mí, y escuché a esa persona literalmente, no quiero que mi familia me vea así. Entonces yo le decía, ¿y qué prefieres? ¿Que te vean bajo tierra? Cuando me tocó ver esta situación, yo lo primero que hice fue tomar a la familia, reunirlos y decirles, ¿saben qué? Juanito Pérez me dijo, no, es que no le diga a nadie. No, no, porque después yo me voy a quedar con esa carga de, ah, no, es que me dio lata, es que se podía enojar, es que me dio pudor, y si la familia se enojaba, y si salía el papá y me decía,
Oiga, pero usted que se tiene que andar metiendo, usted... No, olvídate. Uno tiene que actuar nomás. Señales reconocibles, sigue diciendo. 7, regalar posesiones, decir adiós a familiares y amigos. Hay gente que empieza literalmente a poner sus asuntos en orden o manifiesta conductas extremas, manejan a alta velocidad, consumen alcohol, etcétera. Eh, y lo que yo les comentaba, se presentan conductas autolesivas, cortes, rasguños. Eh, Me tocó una vez un lolito que al que le preguntaron qué era sería, dijo, no, fue que el gato me rajuñó. Entonces le dijeron, pero espérate, el gato tiene las uñas harto más separadas. Eso es una máquina de afeitar. Y las dos líneas son paralelas. O sea, ¿qué me estáis contando? ¿Cómo ayudar a una persona si ustedes ven en su lugar de trabajo, se encuentran con una persona que está en una conducta de riesgo de esta naturaleza? Primero, asegúrate de tener tiempo y espacio para una conversación. Demuestra interés genuino, esto es súper importante. Y aunque parezca un poco a contrapelo o contraintuitivo, hace la corta. ¿Qué te pasa? No te veo bien. Te veo de un ánimo complejo. Tus conversaciones me preocupan. ¿Estás pasando mal? Uno no debe dar soluciones inmediatas, pero sí debe abrir canales de comunicación. Una persona que ha intentado suicidarse o que lo ha considerado, estamos hablando, nuevamente seguimos entre estos dos pasos, entre la ideación suicida, que es lo que yo pienso y lo pienso y lo pienso, versus la conducta suicida, que es quien lo ha intentado y no lo ha consumado. Entre ese paso, las personas lo que más necesitan es una red de apoyo. A lo mejor no soy yo el llamado a salvar a esa persona, pero sí puedo decirle, solicita ayuda. Y si esa persona solicita ayuda, a lo mejor lo que necesitaba para vencer su pudor, su miedo, era que yo le pegara el empujón y le dijera, viejo, uno puede enfermarse el estómago, los pulmones, la gente tiene diabetes, tiene cáncer. Tú tenías una depresión, anda y trátate, analiza el tema. Entonces hay que abrir los canales de comunicación. ¿Cómo ayudar a esa persona? Hacer una suerte de seguimiento, preguntar más adelante, eh, que no pase de ser una sola conversación. Ahora, eh, si la persona expresa ideas de muerte o de alta desesperanza, preguntarle directamente, ¿estás pensando en suicidarte? Yo se lo dije a mi papá, corta y clara, pásame la pistola. Y el viejo me dijo, tranquilo, no lo estoy considerando. Pero me ha tocado conversar con personas que me han dicho, sí, por eso no me gusta tomar el metro, literalmente, por eso no me gusta tomar metro. ¿Cómo abordar el suicidio en los lugares de trabajo? ¿Qué es lo que dice esta guía técnica, la circular 3825? Corrijo, una circular, no una guía técnica, es una asistencia técnica que es distinto. Buscar un cambio organizacional, para eso tenemos LECARIN, protocolo de riesgo psicosocial, desestigmatización. La persona que ha intentado suicidarse o que tiene ideación suicida no es cobarde, no es, no es de cristal, no es cagón, no es una persona, no es poco hombre. Todas las expresiones duras, yo no tengo ningún reparo en decirlo, yo tengo 51 años, yo crecí en otro mundo donde la gente hablaba de manera harto más dura. Hay que tener cuidado con esa dialéctica, con esa retórica. Reconocimiento y detección temprana. Hay que estar ojo. Hay veces que las personas efectivamente están pasando por eventos complejos en su vida y uno puede hacer algo. Y si detecta que hay una situación, claramente tomar carta en el asunto. Por eso es que es importante promover un ambiente de lugar saludable, eh, conocer y utilizar los servicios de la mutualidad. También uno puede solicitar ayuda a su asesor
Y básicamente fomentar la comunicación, proporcionar capacitación. De hecho, yo hago las capacitaciones a los condominios sobre este tema. Se hace posteriormente una evaluación. Para terminar esta reunión o esta exposición de mi parte, yo me quiero quedar con una reflexión. Yo busqué 3 reflexiones. La primera y la más simple era la de Arthur Schopenhauer. Él decía: la compasión es la base de toda la moralidad. Yo todavía recuerdo un evento desolador de una persona que se subió al Costanera Center, y la gente, no los que se han tirado por dentro del Costanera, sino los que se han tirado desde afuera, no por dentro del edificio. Y la persona estaba ahí arriba y literalmente era una jauría abajo esperando, y decían: ¡ah, bueno! Y se tira, no se tira. O sea, prácticamente estaban apostando plata. O sea, a ver, espérate, 5 lucas que se tira. O sea, con un nivel de deshumanización que ya me parece que raya en la maldad. Albert Schweitzer dice: el propósito de la vida humana es servir, mostrar compasión y tener la voluntad de ayudar a otros. Finalmente, la Brené Brown dijo algo que es lo que a mí me comunica más profundamente, cuando ella dice: la compasión no es una relación entre un sanador y un herido, es una relación entre 2 iguales. Y acá ella dice algo que a mí me atraviesa el corazón de lado a lado. Solo cuando conocemos nuestra propia oscuridad, podemos estar presentes en la oscuridad de otros. Entonces, como última reflexión, yo invito a todos los que están aquí, a lo mejor nos vemos muchos, pero espero que esto nos haya servido a todos, a ponerse ojo, a ponerse pilas, como dicen los amigos los venezolanos, a estar vivito, porque en ocasiones entre el celular, los audífonos y toda la vorágine de cosas que tenemos, nos desconectamos de la gente. Incluso me voy a atrever a decir algo un poco más atrevido. Hay alguno entre nosotros hoy día en esta reunión que no tiene que decirlo, ni comentarlo, ni responderlo, ni nada. Si entre los que estamos presentes en esta reunión hay alguien aquí que haya tenido o que esté viviendo un momento complejo de su vida, de una gravedad tal, que pueda reconocer al menos la presencia de esta ideación suicida, porque existe una pérdida de la esperanza, porque existe un no ser capaz de mirar más allá, pide ayuda. Tiene que pedir ayuda. Me tocó conversar con esa persona y me decía: tengo una vida de mierda. Sí, efectivamente. Tenía estas cosas bastante complejas en tu vida, pero también tienes cosas muy lindas. Yo hace tiempo, cuando solía ir a la iglesia, cantábamos un himno muy bonito que se llama eh, ve tus bendiciones. Entonces, cuando uno empieza a mirar sus bendiciones, a mirar las cosas lindas de la vida, probablemente empieza a desplazar esos pensamientos, reconociendo que hay ocasiones en donde no es un momento, sino que ya se transforma en una patología. Por eso es que entre los consejos se decía que la cuestión no es solamente salir a dar consejos, no, primero hay que salir a escuchar. Pero creo, sí, definitivamente que es importante que hagamos una mirada, incluso si nosotros estamos en este proceso, conversarlo, donde hay una red de apoyo difícilmente va a poder ocurrir esto, va a ser menos probable. Yo les doy gracias por su tiempo, por haber escuchado y participado en esta reunión, de esto que me tocó compartir a mí hoy día. Cuando Marisol en la mañana anuncia que la charla que se había programado no iba, yo tenía este módulo de capacitación preparado ya
por lo que hago yo, por las capacitaciones que hago en el contexto de la implementación del decreto 44, y esto es una obligación, es obligatorio que todas las empresas lo hagan. Entonces le dije a mi amiga, tranquileño, güey, yo te pago el incendio para que no nos quedemos sin actividad, y además me resultó muy grato hacerlo por lo mismo que me tocó vivir. Eh, una de las cosas complejas de enfrentar esta situación es que quien está en medio de este padecimiento está ahí, pero tú literalmente en ocasiones no los puedes ayudar. No los puedes ayudar porque son procesos personales. O sea, no es factible, como le decía yo a un amigo, el dolor hay que parirlo, pero yo no puedo parir una guagua por ti, tenés que parirlo tú. ¿Sabes, Domingo? Eh, pues Te nuestro quería rol es hacer, acompañar. te quería hacer un aporte a la charla desde la experiencia, más que desde porque yo no he hecho charla al respecto, no he participado en charla al respecto, pero sí quiero hacer un aporte desde la experiencia. Es más peligroso una persona que no habla de lo que le está pasando, que no dice, me quiero morir, me siento mal, estoy viendo todo oscuro, a una persona que lo dice. La persona que empieza a decirlo, empieza a compartirlo, es porque todavía está en una fase relativamente inicial y que todavía está buscando ayuda, todavía está viendo Exacto. alguna que otra ventana y está dándose la oportunidad y dándole la oportunidad a los demás de que lo ayuden. La persona que ya no busca ayuda, que no dice nada, que se queda callada, que tú la ves y está con una cara súper triste, súper amarga, pero cuando tú te acercas, inmediatamente, ja, 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 y no, y como que saca el tono que lleva dentro y disimula, esa es la persona peligrosa, porque esa es la que ya pasó por la etapa de buscar ayuda, que ya está y ya está simulando, y en cualquier momento lo va a Literal, hacer. Y no va literal. a intentar hacerlo, va a hacerlo y va Exacto, a consumarlo. Entonces, exacto. esa capacidad de observación es la que tenemos que tener las personas que tenemos gente a nuestro cargo y que no queremos pasar por una situación así en nuestro condominio o en nuestro trabajo, lo que sea, o con un familiar o algo. Porque, como lo digo, es más riesgosa la persona que no habla y que disimula y que ya ve todo Exacto. porque ya no le importa nada, ya ve todo negro, ya no hay salida, a la persona que todavía está diciendo, oye, mira, me siento mal, dame un vasito de agua, eh, pucha, vaya a pasar hoy día por mi casa, ¿por qué no te acercáis y conversamos? Porque esa persona todavía está a tiempo de que le ayuden, todavía tiene más posibilidad, todavía no ha pasado la línea. Por eso que es tan importante la rehumanización y la revinculación afectiva. Porque ¿qué pasa cuando, eh, y esto ya tiene que ver con las dinámicas familiares, los muchachos llegan del colegio y se meten a su pieza y no tenemos idea qué ocurrió en ese día? Entonces, les voy a poner los dos ejemplos para que nadie me acuse de machista. Si la mamá está más preocupada de la teleserie o del celular, o el papá está más preocupado de ver el CDF o la Liga Española, por eso es que la protección de la familia es una tarea. Y de repente, fíjate que no es ni siquiera cuando tú estás con un hijo, cuando estás no es ni siquiera preguntarle, porque si tú le preguntas directamente, al contrario, se va a cerrar. Es sentarse al lado, a veces ni siquiera mirarlo, sino que quedarse ahí y esperar a que él te hable, que te sienta ahí presente, que lo estáis acompañando, que estás ahí.
No importa, están los dos metidos en el celular, pero están los dos acompañándose, están compartiendo un espacio y en algún momento algo pasa, hay un quiebre y te empiezan a hablar. Pero cuando tú Mira, vas, oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿pero estáis bien? O sea, es que al contrario, ahí, la ostra. ahí Marisol aplica una cuestión súper importante. ¿Qué tan genuino es mi interés? ¿Es porque Porque, siento o es porque me estáis juzgando? ¿Porque me queréis juzgar? ¿Qué? ¿Por qué mira, al contrario, me protejo? yo hace muchos años me tocó escuchar a una joven en la iglesia dar un testimonio y a mí me impactó profundamente lo que dijo acerca del valor de su familia. Y yo no me aguanté la tentación y cuando terminó la reunión me acerqué a ella y le pregunté, ¿por qué dijiste eso? Ella dijo, no sé, porque yo siempre he sentido así y ella estaba hablando, estaba dando un testimonio entre comillas, bonito, un testimonio dulce de su vida, de cosas buenas. Y yo agarro al papá, al Arturo, y le digo, Arturo, cuéntame, ¿cómo lo hiciste? Y Arturo me dio una respuesta que me voló la tapa a los sesos. Arturo me dijo, yo a mis hijos nunca les he dado un beso y un abrazo. Yo a mis hijos los estrecho. No le digo, hola, yo los tomo y los abrazo. Y cuando tú abrazas a alguien, es literal. Un día Pancho me dijo, ay, tú sos igual que mi mamá. Pancho mi hijo tiene 23. Tú sos igual que mi mamá, creí que porque me vaya a dar un abrazo se va a pasar la wea. Entonces ya le dije, enano, ¿tú sabes por qué las personas se abrazan? Él era chico, tenía como 13 años. ¿Tú sabes por qué las personas se abrazan? Rebelde. Las personas se abrazan para que si no se escuchan con los oídos, se escuchen con el corazón. Y como tu corazón y el mío van a estar muy cerca, se van a sentir. Ven para acá, pelotudo. Y lo pesqué y lo abracé. Entonces hay ocasiones, y tal vez esto aplica mucho más para la familia, pero el contacto físico es fundamental. Hay que abrazar a los padres, hay que abrazar a los hijos, hay que abrazar a tu compañero, compañera. Ahí cada uno sabrá si tiene firma o no tiene firma, no es tema mío. Pero eh, los afectos, yo utilizaba siempre una frase, yo no doy migajas, por eso que tampoco las acepto. El afecto se tiene que dar siempre con generosidad y a las personas hay que abrazarlas, hay que quererlas, hay que estar ahí. Entonces a lo mejor esta charla puede que partió por una circular, que es una cuestión súper técnica y ha tenido una derivada distinta, pero a mí me hace sentido porque, bueno, la chica con quien más frecuentemente hablo sabe que yo tengo dos obsesiones en la vida, ahora hace un par de años. Uno es la salud física en términos de nutrición, de alimentación, y hace meses atrás empecé con el tema de la salud mental, y no pensé jamás que me iba a tocar tener que asistir a una persona que había intentado suicidarse y tener que hacer la red de apoyo y revincularla con su familia y pescar los carepalos y decirles, viejo, sabéis que tenía un tema acá, a este cargo. Tampoco pensé que me iba a salir en la mitad de una capacitación a un muchacho y delante de todos sus compañeros contar que había intentado suicidarse. Entonces, creo que ha sido una grata oportunidad la del día de hoy y debe llamarnos a una reflexión, no solamente en lo laboral, sino también en lo humano. Carolina, Sergio, Luisa y Arevalo, no sé cuál es el nombre, Contacto Catalpa, no sé su nombre, están ahí su nombre de empresa, pero por favor, queremos que
Los invitamos a que se tomen un minuto, compartan sus reflexiones, lo que piensan, si es que algo de esto han aprendido, o sea, que hemos aprendido, cómo lo pueden aplicar. ¿Qué ideas toman? Por favor, recojan o sea, abran sus micrófonos, abran sus cámaras si quieren también. Soy Vilma. ¿Quién me escribió? Contacto Vilma. Catalpa es Vilma. Ah, ya. Perfecto. Yo comienzo. Domingo, muchas gracias por el tema de hoy. La verdad es que cuando salió esta nueva aplicación, uno piensa lo mismo que pensaste tú, o sea, como que, pucha, más pega de nuevo, como si no fuera... ¡Más pega! Veníamos saliendo de la ley Karin, después el decreto Supremo 44, como la guinda de la torta, ¡pum! Pero es un tema importante, sí, es un tema muy, muy relevante a abordar en los entornos laborales y sociales en general, o sea, no solo a nivel laboral, sino que a nivel social en general. Ahora hago preguntas prácticas. ¿Qué debiéramos hacer en la práctica? ¿Actualizar el reglamento interno? ¿Hacer un protocolo aparte? ¿Es necesario incorporarlo al tiro? ¿Lo hacemos después? Lo primero que tenemos que hacer, mira, Luisita, el protocolo de la ley Karina aplica a todas las empresas sin importar la cantidad de trabajadores. Ajá. El de riesgo psicosocial aplica sobre los 10 trabajadores, ¿ya? Bien. Sin embargo, si tienes menos de 10 trabajadores, respecto del riesgo psicosocial, igual hay que hacer una discusión. Ya. Ahora, lo que se recomienda, y aquí me voy a colgar literalmente de lo que dice la guía de asistencia técnica, la estoy viendo, primero hace el análisis de los aspectos generales, habla del suicidio como factor, como situación multifactorial, de origen multifactorial, y dice lo que se inserta en el título segundo del libro cuarto sobre las prestaciones preventivas. Y dice, los siguientes principios generales y acciones específicas deben servir como base para la asesoría técnica. Cambio organizacional, desestigmatización, lo que habíamos hablado antes, intervención, reconocimiento. Estos 4 ejes debieran considerarse de manera combinada desde el punto de vista de la salud pública y ocupacional. Es especialmente relevante la gestión y la vigilancia de los riesgos psicosociales. Entonces, esto que hemos hablado acá es una mirada un poco más profunda o incluso tal vez lateral respecto de lo que es riesgo psicosocial, respecto de lo que es la ley Kelly. Entonces, la guía para la asistencia técnica dice, en concordancia con lo anterior, las acciones específicas que las entidades empleadoras deben realizar son, 1, reducción de los riesgos psicosociales, es decir, gestionar adecuadamente los protocolos vigentes, es decir, protocolo de la ley Karim, protocolo de riesgo psicosocial, incluyendo su evaluación y modificación, fomentar la gestión participativa y de diálogo social, tal como se especifican estos protocolos, y dice luego, B, prevención de la violencia y el acoso, mantener y aplicar un protocolo específico para la prevención de la violencia, que es lo que sabemos que es el protocolo de la ley Karim, la ley 21643, y en especial los que tienen razones de género y en afrontamiento de violencia de terceros. Hay un segmento que a nosotros nos toca súper de cerca, que es la posibilidad de agresión a nuestros conserjes. Además, dice, las entidades empleadoras pueden realizar las siguientes acciones. Liderazgo de bienestar psicológico, es decir, fomentar una cultura de seguridad, comunicación abierta y trabajar, por ejemplo, en el desarrollo de habilidades blandas. ¿Ya? Porque no puede ser que tengamos un jefe que cuando se hable del suicidio diga porque son cagones, porque son cobardes. O sea, claramente hay que hacer una intervención respecto de la retórica que se emplea. Se pueden hacer capacitaciones para los empleados y los supervisores, se puede trabajar en el desarrollo del clima laboral desde la mejora de las comunicaciones,
Existe un sistema de apoyo formal, en este caso podemos desarrollar trabajos, podemos desarrollar actividades, incluso podríamos gestionar, bueno, esto probablemente aplica a empresas más grandes, pero hacer intervenciones de salud mental, tal vez hacer no sé, estoy pensando una encuesta anónima para preguntarle a la gente de qué temas tenemos que hablar y abordarlos como comité paritario. Lo que sí es importante, y esto aplica en otro tipo de faenas, es el trabajo en solitario. Porque cuando una persona está sola, estoy pensando, está en una planta de reducción, está, no sé, metido en una faena, en un lugar donde no lo ve nadie, no hay acceso a las cámaras, esa persona está sola y está pasando por un momento complejo, puede pasarle la cuenta. Entonces, sobre eso, más o menos, es lo que nos dice la guía. Por eso dice en este contexto, las mutuales, además de la asistencia técnica para la gestión de los riesgos psicosociales, la prevención de la violencia en el trabajo y la conciliación de la vida privada y laboral, deberán difundir los principios señalados, hacer la elaboración del material de apoyo y entregar atención psicológica temprana a personas que han sido testigos de suicidio o han presenciado escenas de suicidio en el trabajo. Eso también es importante. De hecho, a mí hace un par de años me llamó una administradora y me dice, Domingo, ¿sabéis que tuve un problema porque tuve un intento de suicidio de un residente de la comunidad? Entonces, no sabíamos qué hacer, pues. Yo rápidamente le generé una suerte de protocolo, se los voy a leer muy brevemente. Aquí se los voy a leer porque esto es parte del plan de emergencia. Cuando yo hago el plan de emergencia de ecuación, también tengo que ver la ocurrencia de ciertos eventos críticos. A ver, aquí vamos voy a buscar inmediatamente cuál es la instrucción que se le impartió. Es uno, antes de que ocurra o se materialice esto, obviamente hay que abordarlo con el personal, explicarle que en algún instante esta situación, esta coyuntura puede darse en el lugar de trabajo, tal como decía la Marisol, particularmente cuando tenemos edificios de altura. Dos, y esto es súper importante, si una persona si uno de nuestros trabajadores detecta a una persona con intenciones suicidas, de hecho, hace 4 noches atrás una persona se quería arrojar desde la azotea del edificio que está frente a mi casa, aquí en San Luis con Independencia. Y llegaron los bomberos, literalmente llegaron 6 máquinas, ambulancias y todo, y iban a tirar un colchón y todo el tema. Si se detecta una persona con intenciones suicidas, es decir, asomada de manera peligrosa por balcones, ventanas, azoteas, lo primero es llamar a ambulancia. Ambulancia, bombero, carabinero. En muchas ocasiones carabinero está saturado. Pero si uno puede llamar a bomberos, sí, porque bombero también funge como rescatista. Por lo tanto, ellos podrían incluso generar una comunicación más rápida con carabineros si es que nosotros llamamos a Senco y Senco está saturado. Senco es el 133. Dos, recordarle a todos los trabajadores que la intervención respecto a un evento de esta naturaleza solamente la hace personas capacitadas. Estamos hablando de GOPE, psicólogos especializados. Un trabajador nuestro jamás tiene que entrar en contacto con la persona que está en el intento del suicidio. Jamás. Y esto por una razón muy simple. Porque si este señor, entre comillas, fracasa en la mediación, ¿qué le va a pasar? Se va a sentir culpable. Se va a sentir culpable. Entonces la instrucción número 1 es, primero, llama a bombero y carabinero. 2,
no te metas, no intentes comunicarte con la persona, no tomes ninguna acción más que, eventualmente, segregar el área. En el peor de los casos, señalarle a carabineros y a bomberos, mira, la persona está en este lugar del edificio, este es el lugar donde puede ser la caída. Pero nunca, jamás, jamás intentar la comunicación. Por lo tanto, y después de esto, simplemente seguir las instrucciones que parte carabinero o bombero, pero no más. Así que, Luisita, desde esa perspectiva, y Marisol, si nos llega a tocar en un edificio, eso. Y es una instrucción que yo le imparto a todos o sea, a todos los conserjes cuando hago la capacitación sobre el plan de emergencia de evacuación. Ustedes jamás interfieren en esto, jamás. Ni siquiera que nos pasó hace un mes atrás un edificio al que yo estoy asesorando la implementación del decreto 44, sufrieron un incendio. Ahora, el mayordomo se metió y él apagó el incendio. Ni flor, po. 25 años de bombero en el cuerpo. Entonces, claro, no estaba con equipo, pero en primera respuesta tomó la manguera de la red de humedad y fue él el que rápidamente logró controlarlo. Entonces alguien dirá, no debió haberla hecho. Yo me reservo el derecho, porque va a decir, sí, pero es que no estaba con su implemento. No importa, Rodrigo pateó la puerta, sacó a la persona y se metió con la manguera. Tenía los conocimientos necesarios. Ya 25 años metido en las patas, metido en las patas de los caballos, ¿cachai? 2 veces por semana, o sea, ¿de qué me estás hablando? Una vez por semana. Entonces, bajo esa premisa, yo confío en el Sabe los criterio de él. riesgos, conoce los Claro, riesgos, absolutamente. conoce el comportamiento del fuego en esa clase de espacios de compartimentación, entiende una serie de fenómenos asociados. Que de hecho un muchacho intentó apagarlo desde afuera, desde el 1 tirando agua hacia el 2 con una manguera también de la red húmeda, y él le decía, no lo hagas porque yo estoy apagando desde adentro. Entonces parecía que sumaban, pero no sumaban. Y ahí él me explicó, me dio toda una explicación técnica, o sea, él fue comandante de una compañía, ¿cachai? Pero eso. Así que eso, señores, si alguien más quiere hacer alguna observación, algún comentario. ¿Alguna otra consulta, alguna observación? ¿Alguien quiere hacer algún aporte? Abran sus micrófonos, sí, pues, porque cuando uno se pone a hablar, pero el micrófono está apagado. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Arévalo, aquí de la región de Valparaíso. Bueno, ahora ya he dejado por un momento lo que es administración, pero en realidad llevo 16 años administrando edificios aquí en la quinta región y ahora pasé siendo en la misma calidad, pero funcionaria pública, Ya. administrando 2 sedes en la universidad. Bueno, yo veo en caso de estudiantes, pero cuando estaba administrando edificios, se acercan especialmente muchos adultos mayores que viven solos, que sus hijos por lo general vienen uno cada 15 días o uno cada 20 días y se acercan a uno a conversar. Yo las dialogo, conversamos, les sirvo un café, porque uno los va conociendo a medida que se van acercando, a medida que vamos llevando, porque por lo general siempre he ejercido 3 años, por lo que dura un comité, en su momento el comité de administración, que he logrado estar hasta el final, después hay cambios y traen a su propio grupo, pero por lo generalmente a mí se me acercan los adultos mayores. Y realmente ahí hay que tener también muchas tácticas en la parte psicológica, porque de repente se sienten solos, no sabe uno lo que ellos piensan. Igual les dice muchas gracias por compartir, gracias por el café, gracias por escucharnos. No me ha tocado el caso de lo que acaba de decir de en caso de suicidio, ni en lo laboral, tampoco en lo personal. Son parientes muy lejanos lo que yo he escuchado, gente joven principalmente, pero a todos han quedado desconcertados porque son decisiones que se toman de un momento de segundos. Y me llega el comentario de que falleció tal persona y que era un primo, pero de tercera categoría, bien lejano.
pero eso de esa fracción de segundo, yo en lo personal, por ejemplo, yo perdí cuando tenía 30 años a mis padres, pero nunca se me ocurrió, yo soy hija única, jamás se me ocurrió de pensar en esa negatividad. Pero sí fue al revés la forma de lo que la mamá la cría a uno, es de cómo enfrentar la vida. Mi madre me enseñó cómo enfrentar la vida, ser hija única y que sin caso de que ella faltara, me dio herramientas. Pero sí, hoy en día estamos en una sociedad muy individualista, por lo tanto hay gente que trata de confiar en las otras personas y como tú mencionaste hace más de, bueno, yo ingresé aquí a las 19:20, estaba trabajando, pero de lo que te alcancé a escuchar, claro, es complejo. Es complejo porque uno, estamos en una sociedad individualista. Dos, no le importa lo que le pasa al resto de los demás. Tres, no tenemos nosotros como administradores la base, excepto la ley Carín, que llegó el año pasado, que me tuve que estudiar tanto la ley Carín general como el de la universidad por los estudiantes. Pero no existe cómo es el soporte, el apoyo. Generalmente hay una parte psicológica, que es un psicólogo, pero no todo te cuentan. En lo personal, ahora que yo voy recordando, por ejemplo, tengo mi pareja que él es viudo, su hijo, la mamá falleció muy joven de cáncer mamario, el menor tiene 10 años, ahora actualmente tiene 19, va a cumplir 19. En un momento ¿cómo se llama? Le di el soporte, en la misma universidad hay psicólogos, aunque él ha ido varias veces a psicólogo, pero en esa parte del área materna. Entonces, pero en sí es bien complejo. Yo te observé en tu conversación, la emoción que entregas en la conversación te llega profundo porque tienes toques muy personales con personas muy cercanas y eso hace de que sea creíble, no es algo que tú no sabes que hablemos del suicidio, no, de lo que tú mencionaste, te observaba tu rostro y realmente, wow, Me tocó no pasarla es fea. fácil. Sí, te emocionaste mucho y te trataste de tragantar un poco la garganta para poder soportar realmente ese efecto negativo que tiene que haber sido muy, muy pesado sobrellevar. Como dice también aquí dice aquí Paul, Marisol, Anul. Marisol. ya que aquí dice Panul. Entonces Sí, por eso también escuché lo que comentaste, al igual como vivo en condominio, que aparece Luisa. en Luisa. Entonces, no es fácil, tampoco no tenemos, todavía estamos como muy bajo en lo que es soporte. Gracias o sea, yo leí porque estamos acá en la GEDECH y llegan de todas las información y tenemos más acceso, porque generalmente no hay ese tipo de acceso como el que estás hablando tú. Lamento mucho que haya visto pocas personas, yo pensé que iba a encontrar como 30, 35 personas y realmente es un tema muy importante, pero no lo sabemos conllevar, porque el condominio en sí es un ámbito muy cerrado y la gente se acerca, excepto para gastos comunes, gente empática, pero a mí en lo personal me ha tocado puro adultos mayores y yo le veo la parte psicológica que son personas que están completamente solas. Entonces ellos van el día lunes o el día miércoles, iban conmigo, yo les ofrecía un café y es el contacto físico y siempre me agradecen en ese aspecto. Pero en sí estamos muy fríos como seres humanos y nos preocupa solamente de aquí a la casa y de la casa de regreso y te encuentras con todo tipo de personas, pero no le preguntas más allá, o ¿Aló? uno, porque teme de no lo puede tomar como no te metas en mi vida, yo hago lo que tengo que hacer, no te involucres, y uno queda, ups, y lo otro te quedas callada y escuchas, que es la persona que se va a abrir de a poco. Es lo que yo Eh, puedo eh, aportar. es todo un tema. Yo soy muy creyente de la intuición. Ay, sí, ahora Para ahí puse mí, ya el video para que me vean. yo sostengo que la intuición es una forma de inteligencia y soy muy creyente de lo que nuestra intuición nos dice, porque la llamamos
o creo que se utiliza erróneamente el concepto de intuición como algo que yo imagino. No, la intuición responde a cosas que tú percibes, pero que no eres consciente de que las percibes. Pero sí hay una percepción real, sí hay una lectura. Lo que pasa es que a lo mejor no tenemos conocimientos muy formales o elaborados de eso. Pero quienes se han dedicado a la investigación de la conducta humana, hay un caso muy interesante de un tipo que se dio la paciencia de analizar los gestos faciales de personas con rabia, con amor, con pena, con miedo, un montón de emociones, e hizo este rastreo con todos los tipos raciales que te puedes imaginar. El tipo buscó población negra en África, población asiática, pueblos originarios americanos, europeos, etcétera, cultura árabe. Estableció una cuestión muy singular. El gesto para la pena era el mismo. El gesto para la rabia era el mismo. El gesto para la frustración era el mismo. Ahora, la magia fue que él logró decodificar los gestos. Pero él lo decodificó de manera consciente. Sin embargo, nosotros, a veces la intuición, algo nos dice. Como cuando llegáis a una casa y cachai que el ambiente está raro. Por eso que uno se burla cuando decimos que le preguntamos a las mujeres, ¿qué te pasa? Y los hombres dicen, nada, no le pasa nada, po. ¿Cachai? Eso, y claro, ahí hay una responsabilidad compartida de la persona de no quedarse con la primera respuesta y de quien recibe la pregunta no responder la primera cuestión que se le venga a la cabeza. Pero bueno, gracias a todos por su tiempo y espero, No, gracias a ti. Chao, espero que lo gracias. que ya hemos hablado, si ha tocado en la vida de alguien, si alguien de aquí va a salir con una reflexión. Yo hice la capacitación sobre suicidio y un mes y medio después, 2 meses después, me tocó a mí enfrentarme a una situación como esa, así que para que vean que la vida da vuelta. Así es. Señores, a todas las chicas guapas de este grupo, mis cariños, a Sergio también, saludo allá en Conce, que les vaya bien, y sería por mi lado todo por hoy. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Muchas gracias por compartir su experiencia también. Y espero que nos acompañen en la próxima charla que va a ser de sala de bombas. Hoy día el proveedor no pudo porque tenía una emergencia con una sala que se quemó. Así que para la próxima semana posiblemente tengamos esa charla de la sala de bombas. Un gusto. Perfecto. Que tengan una buena tarde y un buen descanso. Nos Igualmente. vemos, cuídense. Chao, chao. Chao, chao.